Hola sonámbulos, yo soy Aira Isaya y esto es Sonámbula que no despierta. En el vídeo de hoy no os hablo en ASMR porque traigo un anuncio súper importante que es para toda mi comunidad, tanto a la que le gusta el ASMR como a la que no. Y es que vamos a abrir un club de lectura. Se llama Sonambu Club, tiene este logo de aquí tan bonito que me ha hecho Canis Infernalis, que es el artista que me hace los emotes en Twitch. Y empezamos ya. El club empezará a estar en funcionamiento oficialmente a partir de enero. Lo que pasa es que por la dinámica que tiene empezaremos a hacer cositas este mes ya, desde que se publique el vídeo. Entonces, os cuento un poquito cómo ha surgido la idea, cómo va a funcionar, cuáles son las normas y qué vamos a hacer. Si me venís siguiendo la pista desde que estaba en Blogger, sabréis que yo ya era moderadora y coordinadora de un club de lectura, que lo fui durante bastantes años y que al mismo tiempo y posteriormente he participado y he creado sobre todo muchísimas lecturas conjuntas. Sabéis que es algo que hago continuamente, que a veces me da muchos quebraderos de cabeza porque acabo con 80 libros empezados a la vez y es un caos. Pero bueno, es algo que disfruto, que me gusta muchísimo y que, ¿por qué no compartirlo de forma oficial como algo parte de mi contenido, parte de Sonámbula que no despierta? El club de lectura funcionará de forma mensual. Cada mes leeremos un libro. Y el último stream de cada mes, sabéis que yo hago stream los lunes, los miércoles y algunos viernes, pues el último que caiga de ese mes será un stream que no será en ASMR, será un Just Chatting, en el que estaremos comentando el libro con spoilers entre todos, con las personas que participéis en el chat y yo leyendo vuestros comentarios y aportando también mis opiniones. Sé que hay gente que igual sí que le interesaría participar en el club, pero no le mola mucho el rollo de la ASMR, por eso estoy haciendo este vídeo sin ASMR para que nos dé cringe. Y bueno, básicamente del 1 al 3 de cada mes yo activaré un formulario en el que podréis dejarme las propuestas de libros que queráis leer. No hay límite de propuestas, porfa, no os volváis locos. Pero en principio podéis proponer tantos libros como os apetezcan. Tened en cuenta que cada mes vais a poder proponer libros, entonces no hace falta que soltéis 20 libros el primer mes, porque yo también os diré, oye, relaja un poco. La cosa es que el formulario no tenga 800.000 propuestas, porque cuanto más tengáis para elegir, más difícil será votar. Y esto ocurrirá del día 4 al día 6 de cada mes. En esos días se activará un formulario nuevo en el que yo habré puesto todas vuestras propuestas y vosotros podréis votar hasta 3 libros diferentes, máximo 3. ¿Cómo se va a organizar todo esto? Pues a través de Discord y a través de Twitch. Tenéis en la descripción mis links a Discord, a Twitch y a todas mis redes sociales siempre, pero por si acaso voy a dejar un mensaje fijado con los links para que podáis acceder al servidor de Discord si no estáis en él, ya que ahí estarán recopiladas todas las normas, el canal de propuestas, el canal de votaciones y el canal de comentamos. Ese es un canal en el que podremos ir comentando la lectura más o menos a grandes rasgos antes de que llegue el stream donde comentaremos ya en profundidad. Esto es una forma de que podamos ir descargando todas las emociones que nos transmita el libro sin tener que esperar hasta el último día. Pero siempre que haya algún spoiler, tendréis que marcarlo con el comando spoiler, que es con una barrita y spoiler, para que quien no haya llegado hasta esa parte, pues pueda no leer el mensaje y no spoilearse, obviamente. Ya que me sigue gente de muchas partes del mundo, la intención es que los libros que propongáis sean internacionales, que estén al menos en inglés y en español, para que pueda leerlos todo el mundo. Además, sería conveniente que los libros tuvieran una versión digital para quien no pueda hacerse con la edición en físico porque es muy cara, porque no tiene espacio en su casa, por lo que sea. Es conveniente, sé que hay libros que no están publicados en digital y no se puede hacer nada, pero el hecho de que sean libros internacionales ya debería facilitar un poco que existiera una versión digital. Respecto a este tema quiero ser muy tajante, no está permitida ningún tipo de mención a la piratería. Si no podéis conseguir el libro de formas legales, os buscáis la vida fuera del club o fuera del canal, pero por favor no incitéis a la piratería, ya que será motivo de expulsión directa del club. Existen bibliotecas, existen plataformas digitales
de alquiler de libros bastante baratas, existen también bibliotecas digitales. Hoy en día hay muchísimas formas de conseguir libros de forma legal o de forma muy barata. De todas maneras, cada mes yo intentaré encontrar ofertas del libro que vayamos a leer en la medida de lo posible. Si no existe ninguna oferta, pues no, para evitar este tipo de cosas. Tanto las propuestas como las votaciones se harán el mes previo al de la lectura, es decir, ahora en diciembre vamos a proponer y votar el libro que será elegido en enero, y en enero propondremos y votaremos los que leeremos en febrero. A partir de enero sí que nos vamos a ceñir a las fechas, pero este mes, como la idea se me ocurrió hace poco, no he podido. Por eso, desde que se publique este vídeo hasta el viernes por la noche, se podrán hacer propuestas en el formulario que dejaré en el canal de Discord de propuestas para los libros de enero. Y a lo largo de ese fin de semana y del lunes siguiente podremos votar los libros que queramos leer en enero. En caso de que hubiera un empate, me encargaría yo de desempatar. Normalmente tendréis todo el mes para haceros con el libro que leeremos el mes siguiente, por eso las propuestas y las votaciones se hacen tan temprano, tan prontito, porque así podéis intentar que os lo regalen, encontrarlo barato, esperar a que haya alguna oferta, pedirlo a alguna página web que tarde mucho, lo que sea. Así que para el día 1 de cada mes ya deberíamos tener el libro y podríamos empezar a comentarlo en el canal de Comentamos. Como os he dicho, eso es para hacer comentarios así un poco del momento, pero el comentario fuerte sería en el último stream de cada mes en mi canal de Twitch. Se avisará en el título del stream que estamos comentando ese libro con spoilers para evitar que venga gente que no lo haya leído y se spoilee. De todas formas, esto va a ser así siempre. En el canal se va a comentar con todo tipo de spoilers. Si se diera el caso de que el libro elegido ya lo has leído, pero aún así quieres participar, no hay ningún problema. Podrías participar tanto en el canal de Comentamos como en el stream dedicado a ello. No es necesario que propongáis libros para poder votar. Y podéis proponer libros y luego, si veis que de los que salen para votar no os gusta ninguno, ni siquiera el vuestro, tampoco es obligatorio que votéis. Todo esto es opcional. Es recomendable, ya que si no hay propuestas, si no hay votaciones, al final no hay libros elegidos, o estará mucho más sesgado por las personas que sí que estén proponiendo y votando, pero no es obligatorio ni proponer ni votar. Lo único que es obligatorio es pasárselo muy bien. Para las propuestas será necesario que me indiquéis el nombre con el que me seguís en Twitch o en Discord para que yo sepa quién es la persona que está proponiendo. Y que no solamente me pongáis el título del libro, sino también de la persona que lo ha escrito, ya que hay libros que tienen títulos muy similares y podríamos confundirnos. Así que, en resumen, del 1 al 3 de cada mes se votan libros a través de un formulario que pasaré por el canal de Discord. Del 4 al 6 se votan los libros que vamos a leer el mes siguiente, también por un formulario que pasaré por Discord. En el canal de Comentamos, a partir del 1 del mes siguiente, podremos ir comentando la lectura, pero el comentario general con spoilers para todo el mundo será el último stream de cada mes. Se debe intentar que las propuestas sean internacionales, que tengan traducción al menos al inglés y al español, intentar que tengan una versión digital y no está permitida la piratería y será motivo de expulsión. Se propone indicando tu nombre de Twitch o de Discord o de una forma que yo sepa quiénes sois, y se indicará el título y el autor, autora o autore de la obra. Cuando queramos comentar por el canal de Discord de Comentamos, deberemos poner el comando spoiler siempre que vayamos a hacer algún spoiler, indicando primero en qué capítulo nos encontramos. Voy a estar aceptando propuestas desde ahora mismo hasta el viernes y las votaciones serán durante el fin de semana y el lunes, por lo que el martes ya sabremos qué libro vamos a leer en enero. Espero que os guste muchísimo la idea. El viernes pasado en mi canal de Twitch ya hice un pequeño adelanto. Si estuvisteis veréis que tuvo muy buena acogida. A mí me gustó mucho cómo recibisteis la noticia, me hace muchísima ilusión y espero que a vosotros también. Recordad que para participar es necesario que estéis tanto en Discord como en Twitch. Y si tenéis alguna duda de cómo acceder a cualquiera de las dos plataformas, me podéis mandar un mensaje por cualquier red social o dejarme un comentario aquí abajo y yo intentaré ayudaros todo lo que pueda. Espero que esto os haya parecido una buenísima forma de empezar la semana de aniversario. Recordad que el jueves, como siempre, hay vídeo y que esta semana, aparte de este vídeo, también tendréis otro el sábado, que es el día real del aniversario del canal,
en el que estaré respondiendo a las preguntas que me dejasteis. Millones de gracias siempre por verme, por estar ahí, por apoyarme y por recibir con tanta ilusión todas las locuras en las que me meto. Y nos vemos el jueves. Chao, chao. Millones de gracias a mis suscriptores en Twitch: Carl, Ferran, Martos, Shaco, Totem, Wolfie, Alba, Natsuki, Escarnius, María y Elena por el apoyo.